Los hijos del neoliberalismo. Todos los personajes tienen su luz y sus sombras, y para dar luz ya están las televisoras. Aquí estamos para señalar lo que ellos no pueden hacer, bueno, sí pueden, pero no quieren. Ya sabes, el dinero no compra la verdad, pero sí el silencio. Como dirían por ahí, cuando no suena lógico suena metálico. Muchos les llaman empresarios ejemplares. Líderes, visionarios, filántropos. Pero en realidad son los gángsters de cuello blanco, los amos invisibles de México, los que mueven los hilos desde las sombras mientras sonríen en portada de revista. Algunos prefieren pasar desapercibidos, otros no pueden con su ego y se asoman a los medios para que los aplaudan. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo llegaron a ser tan miserablemente ricos? No hay misterio, pagan sueldos de hambre, compran políticos como si fueran cacahuates, y presumen generosidad mientras exprimen al país. Su historia de éxito empieza siempre igual, con una privatización, una concesión o un trato hecho en lo oscurito. Durante el periodo neoliberal fue cuando los grandes empresarios se volvieron los hombres más ricos de México e incluso del mundo. Los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo serán infamemente recordados por privatizar la mayoría de las empresas mexicanas. Les llaman los padres del neoliberalismo, decidiendo a quién repartir los contratos. Ellos dicen que por licitaciones, pero todos sabemos que fueron entregadas a sus redes de contactos, o sea a sus amigos, con los que sabían que favor dado, beneficio retornado. De esas empresas que pertenecían al pueblo nacieron los nuevos virreyes del dinero. Familias enteras que levantaron imperios no con esfuerzo, sino con la firma de un presidente. Te presentaré a los flamantes empresarios, unos ya los conoces, pero no como te los mostraré. Empezamos con Germán Larrea Mota Velasco, es el presidente y CEO de Grupo México, él opera desde la sombra, pagaba a los medios para que no lo nombraran en las noticias. Pero a Grupo México lo debes ubicar porque cuando estaba de moda ir al cine, te pasaban un eterno comercial del ferrocarril de la salud, el Dr. Vagón. Pero conviene recordar que Ernesto Zedillo le entregó a Germán Larrea la concesión de las vías ferroviarias que hoy operan Ferromex y Ferrosur, líneas que, no olvidemos, son propiedad de la nación. Sin embargo, Larrea las usa como si fueran suyas, cobrando por su uso en beneficio propio. Y por si eso fuera poco, el muy sinvergüenza todavía quiso cobrarle derecho de paso al Tren Maya, como si México entero fuera su negocio privado. Pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación. Hablando de otro de sus negocios, la minería, Salinas de Gortari le vendió las minas de cobre que eran empresas estatales, pero ya sabes, privatización. Su influencia en la minería ha generado riqueza para él, pero para sus trabajadores, un empleo peligroso, con condiciones inseguras, y poquísimo desarrollo en regiones donde se establece. Un multimillonario de los más miserables, y aún así quiere que le vendan Banamex. Su legado está marcado por controversias y tragedias. El desastre de Pasta de Conchos en 2006, donde murieron 65 mineros, sigue siendo un símbolo de negligencia laboral y la lucha de las familias por justicia. Vicente Fox impidió que los cuerpos pudieran ser rescatados, sirvió de tapadera, le brindó protección a Larrea, porque este poderoso empresario podría perder dinero si dedicaba tiempo a buscar a sus mineros, y Larrea se podría enojar con él. En 2014, un derrame tóxico en Sonora generó daños ambientales severos y denuncias de incumplimiento en remediación por parte de sus empresas. Solo para puntualizar, Larrea dice que el agua se ensució un poquito, pero la realidad es muy diferente. Los metales pesados vertidos en los ríos causan una muerte lenta, enfermedades horribles como cáncer, insuficiencia renal y problemas cognitivos, mientras la gente pasa lo que le queda de vida en el hospital. Estas crisis revelan la cara más oscura del modelo extractivista, riqueza forjada bajo tierra, pero a costa de vidas humanas y ecosistemas. Los ecocidios no terminan, Jalisco y Zacatecas con sus ríos contaminados, derrames y polémicas, cientos de familias de las comunidades también sufren enfermedades causadas por depender de esas aguas para sus actividades. Pero los gobiernos también tuvieron muchísima culpabilidad, haciéndose de la vista gorda, a pesar de tener la información, ocultaban los resultados de los análisis, una mafia total. Pero,
que decían los medios de comunicación, hacían reportajes de lo agradecidos que deberíamos de estar por darle trabajo a las comunidades, pero no decían que eran trabajos tipo esclavitud, sin prestaciones ni seguridad social y que causaba enfermedades y muertes. La REA opera con discreción mediática, casi invisible, pero su poder económico es enorme. Su historia es la de un hombre capaz de amasar una fortuna colosal, mientras su empresa sigue siendo un foco de conflicto social y ambiental, recordando que en México la minería puede generar prosperidad para los suyos, y cicatrices profundas para sus trabajadores. Germán Larrea, el hombre impulsor de la minería sostenible, esto es un discurso que quiere que nos creamos. Es una contradicción, eso no puede existir. Bueno, sí, solo en papel, autorizado por los poderes judiciales. Pero la realidad es muy diferente, estos empresarios actúan asociados con grupos del crimen organizado, para desplazar a gente de sus tierras que ellos consideran valiosas. La minería es el negocio que menos ha beneficiado a México, pero han vuelto multimillonarios a los dueños. En los últimos 30 años van 200 muertos por accidentes en las minas de la REA, pero 0 detenidos. Sin mencionar la cantidad de enfermedades que derivan de los ambientes tóxicos y contaminados, que afecta tanto a los trabajadores directos como a las comunidades que viven en la periferia de las minas y cauzales de ríos en donde vierte sus desechos, que ellos juran que ya están tratados, pero nadie sabe realmente cuántas muertes por enfermedades ha causado. La REA es un ser discreto, silencioso, pocas veces entrevistado, tiene más de 40 empresas con razón social asociadas con él, es tan invisible como los sindicatos que ha destruido o los ríos que ha contaminado. Su fortuna se mide en toneladas y sus remordimientos en gramos. Seguimos con Carlos Slim y su familia. En los años 80, mientras México se derrumbaba bajo una crisis económica, un hombre silencioso levantaba un imperio sobre las ruinas, Carlos Slim Elú. En 1980 fundó Grupo Carso, una red de empresas que pronto se expandiría por todos los sectores imaginables. Mientras otros empresarios huían del país, Slim compraba lo que otros consideraban perdido. En plena crisis de 1982, invirtió comprando decenas de empresas paraestatales a precio de regalo y en 1985 adquirió Sanborns, pero su jugada maestra llegaría con Telmex, la joya del Estado mexicano. En 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Slim compró el 51% de Telmex por una bicoca y muchas facilidades. Lo que era un monopolio estatal se transformó en un monopolio privado. Desde entonces, los mexicanos han vivido bajo su red telefónica, su internet y sus servicios, mientras las críticas señalaban favoritismo político y abuso de poder económico. El imperio creció, Inbursa, América Móvil, Minera Frisco, Plaza Carso, el Museo Sumaya, el cual lleva ese nombre en honor a Sumaya Domit, esposa fallecida del empresario. Detrás del arte, la filantropía, y eso hay que reconocerlo, si México sufre de algún desastre natural, él es el primero en duplicar o triplicar lo aportado. En 2009, Slim incluso rescató al New York Times, convirtiéndose en su principal accionista. Muchos solo ubican a 3 empresas de Carlos Slim, pero hoy controla más de 640 empresas en 46 países. Sus tentáculos llegan a la educación, la energía, hospitales, plataformas petroleras, prisiones federales, la minería y los medios de comunicación. Prácticamente está en todos los ámbitos empresariales. Ha sobrevivido a todos los gobiernos, prianistas, panistas y a la Cuarta Transformación, participando incluso en el Tren Maya. Slim no gobierna desde Los Pinos ni Palacio Nacional. Pero, en silencio, mueve los hilos del país, como el verdadero amo invisible del poder económico mexicano. Carlos Slim, como ya debes de saber, es considerado el hombre más rico de México, y por varios años, fue el más rico del mundo. Es frecuentemente descrito por algunos como un empresario benevolente y humano, pero un análisis más detallado de su trayectoria revela un panorama muy distinto. Su poder y fortuna se consolidaron durante la época del neoliberalismo, en el llamado capitalismo de cuates, a partir de la adquisición de empresas estatales que luego se transformaron en monopolios. Estas empresas, que generaron enormes ganancias para Slim, suelen ofrecer salarios bajos y prestaciones mínimas a los trabajadores,
reflejo de un modelo que prioriza la acumulación de riqueza por encima de la justicia social. Ha sabido moverse con maestría en los círculos de la dádiva política, asegurándose privilegios fiscales y oportunidades únicas que catapultaron su emporio. Slim se empoderó y se enriqueció a través del usufructo de empresas estatales que, una vez privatizadas, se transformaron en monopolios rentables, levantados sobre el trabajo mal pagado de miles de empleados. Porque seamos claros, un empresario cuyas empresas no ofrecen sueldos dignos ni prestaciones proporcionales a la productividad de sus trabajadores, no puede ser considerado ni bondadoso ni humano, por más buena prensa o relaciones políticas que tenga. Slim no necesita gritar su soberbia, la ejerce en silencio. Evita polémicas, pero sus declaraciones dejan clara su postura. Rechaza la reducción de la jornada laboral a 40 horas no porque afecte sus ganancias, está dispuesto hasta pagar más, pero no que el trabajador tenga tiempo de calidad y salud mental. Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos. Esto porque representa algo más peligroso para su clase, el empoderamiento del trabajador. Slim, como sus herederos y sus pares, cree firmemente que el obrero debe permanecer sometido al patrón. Así ha funcionado su modelo y así ha prosperado su imperio, sobre el esfuerzo ajeno, con el discurso del progreso como fachada. Pasamos a la historia de la familia Bayeres, es el retrato más claro del poder económico convertido en impunidad institucionalizada en México. Su imperio abarca desde tiendas departamentales que parecen palacios, aseguradoras, ganaderías, aeronaves ejecutivas, servicios de agua potable y, como no puede faltar, minas, la bendita industria minera. Todo comenzó con Raúl Bayeres, quien cimentó su fortuna en la extracción de minerales y fundó la metalúrgica mexicana Peñoles, y más tarde pasó el control a su hijo Alberto Bayeres, considerado uno de los hombres más ricos del país hasta su muerte en 2022. Alberto construyó su fortuna con el respaldo de todos los gobiernos, sin importar el color partidista. Fue protegido y beneficiado por presidentes prianistas, panistas e incluso por tecnócratas del ITAM, institución que la propia familia fundó para formar a la élite económica y política del país. De sus aulas salieron secretarios de Hacienda, directores de Pemex y de la CFE, todos fieles al modelo neoliberal que permitió la expansión del Grupo Val. Bayeres amasó poder financiando campañas presidenciales de Fox, Calderón y Peña Nieto, a cambio de concesiones mineras, energéticas, privilegios fiscales, y sospecho que también a cambio de la medalla Belisario Domínguez. Con el tiempo, su empresa Peñoles, en Torreón, Coahuila, se convirtió en uno de los mayores productores de plata del mundo, pero también es sinónimo de devastación ambiental. En el año de 1998, 1000 bebés recién nacidos resultaron contaminados con plomo y arsénico, de ellos han muerto el 75%. Y por si fuera poco, la contaminación del aire es otra gran problemática que se vive a diario en la zona. Su historial también incluye represión sindical, explotación laboral y vínculos con políticos y funcionarios corruptos. Su participación en el boicot contra Excelsior durante el gobierno de Echeverría evidencian su influencia para silenciar a la prensa crítica. En suma, los Bayeres simbolizan la cara más refinada de la oligarquía mexicana, riqueza heredada, poder comprado y un legado cimentado en la desigualdad y el daño al país. Alejandro Bayeres Gual es el heredero que mantiene vivo el imperio familiar de Grupo Val. Un momento. Se me hace conocida esta señorita, pero si es Tania Ruiz, la que consoló en los momentos más difíciles a Enrique Peña Nieto después de su tormentoso y anunciado divorcio. Pero todos los empresarios deberían aprender de ella, su mentalidad de tiburón está en otro nivel, ella sí que es una verdadera empresaria. Llegamos a Ricardo Salinas Pliego, el gran empresario audaz, el magnate antipático que sabe de todo, capaz de mover millones y generar cambios. Pero la realidad pinta otro cuadro, un hombre cuya fortuna y poder dependen completamente de favores, conexiones y herencias. Su imperio, incluido TV Azteca, no surgió del talento ni de la creatividad, sino de un gigantesco regalo del Estado mexicano, facilitado por dos préstamos millonarios, uno de su papá y otro de Raúl Salinas de Gortari, y como es su costumbre no devolvió lo que le prestaron. Con la bendición política de Carlos Salinas de Gortari,
contactos y licitaciones manipuladas pusieron la infraestructura empresarial en bandeja de plata. Todo lo demás fue cuestión de mantenerse de rodillas ante el sistema que lo catapultó. Salinas Pliego se presenta como defensor del pueblo, hablando de mejorar la vida de las personas, pero sus empresas, Electra, Total Play, Banco Azteca, Itálica, reflejan otra verdad: salarios bajos, condiciones precarias e injustas y un modelo que explota a quienes lo sostienen. Su imagen de empresario visionario es tan hueca como la televisora que produce contenido trivial y sensacionalista. Ricardo Salinas Pliego, el irreverente, el millonario rebelde, le gusta burlarse del sistema, pero vive de él. Tiene cientos de contratos con el gobierno, pero cuando le cobran, son unos gobiernícolas que lo quieren perjudicar. Predica libertad económica mientras cobra intereses inflados a los más pobres. Es el profeta del endeudamiento, el rey del crédito chatarra. Y aún así, muchos lo admiran por su carisma. Dice que el pobre es pobre porque quiere, pero ese pelafustán paga solo 8,000 pesos al mes a la mayoría de sus trabajadores, excepto a los que salen a cámara. A esos sí los consiente, siempre y cuando sigan su línea, aunque ellos digan que se mandan solos. Pero yo me mando solo. Salinas Pliego, el tío Richie, simplemente es un personaje tan soberbio, tan agresivo y tan nocivo que su sola presencia resulta dañina. Se presume un gran empresario, un estratega político y un gurú de la economía, pero la realidad es otra: es un heredero de fortuna, cuya riqueza se cimentó gracias al capitalismo neoliberal. Cada logro suyo, cada ascenso empresarial, no es producto de talento o visión, sino de favores, conexiones y oportunidades regaladas, disfrazadas de éxito propio. Hoy, frente a procesos legales y exigencias fiscales, su verdadera dimensión se revela: un magnate mediocre, incapaz de generar riqueza real por sí mismo, un enano empresarial que depende de un pasado corrupto. Mientras la justicia avanza y los contratos fraudulentos se revisan, Salinas Pliego pierde cada día la máscara de genio, mostrando su faceta más vulnerable y ridícula. Solo es otro heredero de un capitalismo de cuates, un personaje que no puede sostenerse sin los Salinas de Gortari ni los privilegios que le regalaron. La caída es lenta pero inevitable, y México se encuentra entre la incredulidad y la ironía, viendo cómo un gigante de plástico se derrite ante sus propios fantasmas. La presidenta ya se lo advirtió: los amparos se le van a acabar y tendrá que pagar su millonaria deuda con México. Salinas Pliego ha diversificado en varias empresas, desde la toma hostil de CNE y Canal 40, el famoso Chiquihuitazo, un parque eólico, un equipo de fútbol, y como era de esperarse, en los sectores petrolero y minero tiene metidas sus otras garras. Vaya sorpresa, las industrias de donde más beneficios obtienes, en donde solo debes de contar con los contactos adecuados, para ganar las licitaciones millonarias. Ya que vimos a los personajes principales, no podemos dejar de nombrar a las siguientes fichitas. Los Hank no son solo una familia, son la versión mexicana del feudalismo moderno: poder que se hereda, impunidad que se respira y trajes italianos que lo disimulan todo. Mientras en otros países los millonarios nacen entre lujos, en México algunos nacen en la política y terminan en la lista Forbes. Porque hablar de los Hank es hablar de un linaje disfrazado de democracia, una dinastía que empezó con cargos públicos y terminó levantando imperios empresariales. Los Hank, un apellido que huele a dinero, poder y sangre. Todo comenzó con Carlos Hank González, aquel profesor humilde que en tiempo récord pasó de dar clases a controlar medio país. Gobernador del Estado de México, regente de la capital y funcionario de alto rango durante el Salinato, líder del grupo Atlacomulco, él tenía el control de quienes serían los próximos gobernadores del Estado de México. Hank encarnó la frase que lo perseguiría para siempre: un político pobre es un pobre político. Gracias a su amistad con López Portillo, obtuvo el hipódromo de Tijuana, sí, un terreno federal, y lo convirtió, junto con su hijo Jorge, en un imperio de apuestas, lujos y corrupción, el llamado emporio de la familia Hank. Pero el verdadero legado fue el modelo, una mezcla perfecta entre política, crimen y negocios turbios. Jorge, el ingeniero, expandió el poder familiar desde Tijuana entre el rugir de las apuestas y el eco del narcotráfico.
Mientras tanto, su hermano Carlos, el elegante, se movía entre bancos, paraísos fiscales y campañas políticas. Sin embargo, su éxito está ensombrecido por acusaciones de lavado de dinero. En 1996 fue vinculado, junto con su hermano y Raúl Salinas de Gortari, en una investigación por usar Conasupo para mover recursos ilícitos. Pero ya sabes cómo terminó la historia, desestimaron los cargos. El imperio Hank no solo se construyó sobre casinos, bancos y zoológicos, sino sobre un sistema de poder e impunidad heredado del viejo priismo. Su fortuna es un testimonio de cómo en México, los límites entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilícito, se desdibujaron hace décadas. Armas, animales, asesinatos, corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el crimen organizado. El expediente de la familia Hank parece una enciclopedia del poder podrido, y lo más inquietante es que siguen aspirando a gobernar. Y porque este reportaje no estaría completo sin la flamante empresaria que quiere que todo el mundo la conozca, hablo de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc. Lejos de conformarse con la política, decidió construir su propio imperio, Sandra Cuevas Diamond Group, un conglomerado que presume de vender de todo, desde tequila, cosméticos hasta agua embotellada, souvenirs, dulces, servicios de viaje y entretenimiento. Mientras que los amantes del arte tienen su propio refugio en Sandra Cuevas Galería de Arte. Por si fuera poco, inauguró Sandra Cuevas Restaurantes, con su primer local Sabores Mexicanos en septiembre de 2025, todo con su nombre, claro, porque si algo le sobra es confianza. Pero detrás del brillo, el labial y las portadas, las cosas se enturbian. Investigaciones revelan que muchas de sus empresas ni siquiera están registradas legalmente, lo que levanta serias dudas sobre su existencia real. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bajo la lupa a Cuevas por presunto lavado de dinero y por la opacidad en el origen de sus recursos. Las sospechas crecen cuando se mencionan los nombres de sus supuestos financiadores, Giovanni Mata, el Topo, operador de la Unión Tepito, y Alejandro Mendoza, el Choco, líder de la Choquiza, ambos con vínculos directos al crimen organizado y parejas sentimentales de Sandra. Pero, claro, según Sandra Cuevas, solo fueron relaciones efímeras. Apenas se vieron unas cuantas veces, casi ni se saludaron, ya sabes, esas relaciones tan fugaces que apenas duran lo que un trámite en la alcaldía. Y lo mejor, no tenía idea de que sus galanes eran líderes de grupos criminales. Primero, que mi relación con Choco fue efímera, fue uno más, y no sabía de sus temas personales y si es o no delincuente. Porque claro, cualquiera puede salir con un capo sin darse cuenta, hasta que lo arrestan y se entera por las noticias. Ella dice que no sabe escoger parejas, yo digo, patrañas. Podrán decir lo que quieran, pero de todos los flamantes empresarios que les presenté, Sandra Cuevas es la única que no heredó su fortuna, ella se la consiguió con su esfuerzo. Así que sí, brindemos por ellos. Por su éxito, por su visión, por su liderazgo. Por esos angelitos del capitalismo que tanto sufrieron para ser millonarios. Claro, también tienen su lado humano. Hacen donativos, reforestan, construyen hospitales y dan becas en sus propias escuelas. Fundaciones de buena voluntad, que llevan sus nombres o la de sus familiares, pero todo tiene su truco, las donaciones reducen impuestos. La filantropía les da imagen, los beneficios fiscales les dan más riqueza. Así cualquiera se siente un alma de la caridad. Los llaman líderes y filántropos, pero detrás de sus sonrisas hay monopolios, sueldos de hambre y contratos hechos en lo oscurito. Coaccionaron al gobierno para mantener congelado el salario mínimo por 36 años. Desde lejos parecen las personas más prósperas que puedas imaginar, pero si te acercas, descubrirás lo miserable que son, ricos en dinero, pobres de corazón. Mientras presumen generosidad, compran políticos, manipulan medios y concentran más riqueza que medio país junto. Son los verdaderos titiriteros del poder, los que se ocultan tras fundaciones y discursos de éxito. Este video no es para darles luz, sino mostrar su sombra. Porque sí, México tiene amos invisibles, y ya era hora de hacerlos visibles tal como son. Con esto terminamos este intenso viaje de Profelino, nos vemos pronto.